cómo pasar de esto a esto. Pues vamos a ello. Yonamayagán y bienvenidos al vídeo más épico que encontrarás en YouTube sobre este tema, en el cual abarco todo lo que tienes que saber sobre el deslizado, desde lo más básico como configuraciones que pueden ayudar o perjudicar, hasta consejos más avanzados para que aprendas a moverte como un pro player, sin importar que seas un jugador nuevo o experimentado. Así que empecemos. Antes de ver las configuraciones para el deslizado debes de tener algo definido, y es el tema de la sensibilidad, ya que al tener tu sensibilidad correcta esto permitirá que te puedas mover con mayor rapidez. Así que si aún no tienes esto bien definido, te recomiendo ir al vídeo que te dejo el link en la descripción o en la tarjeta que estará apareciendo arriba, donde te enseño cómo hacerlo. Dicho esto, prosigamos. Lo primero que debemos configurar son los botones. Nos vamos a los ajustes, en la parte de controles presionamos en personalizar y se nos abre este apartado donde podemos modificar el tamaño, opacidad y posición de los botones. En esta ocasión solo vamos a centrarnos en dos botones, el joystick y este que es el de agacharse, el cual de igual manera sirve para deslizarse. Tomamos ese botón y lo movemos a una posición en la que podamos presionarlo sin que soltemos el botón del joystick cuando estemos en partida. Eso ya será a gusto y comodidad de cada quien. Recomiendo agrandarlo un poco para presionarlo con más facilidad. Luego vamos a colocar el joystick hacia lo más inferior de la pantalla. Ese botoncito que cuelga del joystick debemos bajarlo totalmente hasta donde se pueda. Ponemos el joystick en su tamaño mínimo para bajarlo más hacia el borde de la pantalla y luego lo agrandamos hacia un 80% más o menos. De esta manera nuestro personaje se moverá con más rapidez apenas toquemos el joystick, pero aún hay otras opciones que nos ayudarán a movernos con mayor rapidez. Un tip importante: en la configuración básica desactiva el auto sprintar con joystick si lo tienes activado. Esto para evitar que cuando te muevas y sueltes el joystick porque quieres dejar de moverte, el personaje no salga corriendo por sí solo, cosa que puede perjudicar al momento de un enfrentamiento. La siguiente configuración que debemos tener activa en la parte básica es la de pista de deslizamiento. Esto hace que el botón de agacharse se convierta en botón de deslizado, inmediatamente te empieces a mover hacia adelante o ligeramente en diagonal. También en la parte de ajustes básicos tenemos dos opciones más para el deslizado, las cuales son estas. Si seleccionamos la opción que dice mantener agacharse mientras corres, lo que pasará es que tendrás que dejar presionado el botón de agacharse para poder deslizarte, lo cual no es nada recomendable. Por lo que te sugiero que selecciones la primera, que dice tocar agacharse mientras corres. De esa manera solo tienes que dar un solo toque al botón para deslizarte inmediatamente. La última opción que tenemos en configuraciones básicas que nos puede ayudar para el deslizado inmediato es la de sprinta siempre. Esto trata sobre cuando quieres que el personaje empiece a correr. Si lo tenemos en 0%, el personaje caminará y tardará unos cuantos segundos en correr. En cambio, si lo tenemos a 100% o activamos el sprinta siempre, nuestro personaje empezará a correr inmediatamente movemos el joystick. Para realizar nuestro deslizado, eso es lo que necesitamos, que el personaje corra con apenas tocar el joystick, por lo que sí o sí es recomendable que lo dejen activado en sprinta siempre. Okay.
Otra opción en la parte de básicos que recomiendo tener activada es la posición de visualización de joystick virtual corregida. Si esta la tenemos desactivada, lo que pasa es que cuando presiones la pantalla para moverte, el botón del joystick se moverá justo al lugar en que presionaste, lo cual puede perjudicar en cierto modo al momento de querer deslizarte con rapidez. Ya que tenemos nuestra configuración establecida de manera correcta, ahora toca practicar los movimientos empezando desde lo básico, lo cual es correr y deslizarte. Todo esto se trata de memoria muscular, es decir, que mientras más lo practiques, más fácil y fluido te irá saliendo con el tiempo. Para deslizarte siempre recuerda mantener el joystick hacia adelante o ligeramente en diagonal y presionar el botón de agachado, el cual es el mismo que el deslizado. Luego podemos ir combinando esto con movimientos de cámara. Nos deslizamos y movemos la cámara hacia un lado, luego repetimos y movemos hacia otro lado y así para ir agarrándole el ritmo. Después de este paso vamos aumentando un poco el nivel de movimiento agregando el botón de salto a nuestras combinaciones. Recomiendo ponerlo cerca del botón de deslizado para mayor rapidez al presionarlo. Así combinamos ahora lo anterior con un salto, es decir, con el joystick siempre hacia adelante nos deslizamos, movemos la cámara y saltamos antes de que se acabe el deslizado y así lo vamos haciendo cada vez con más rapidez. En los movimientos intermedios vamos a combinar el disparo con los movimientos básicos anteriores. Esto se hace de la siguiente manera: disparamos joystick hacia adelante siempre, nos deslizamos, movemos la cámara y saltamos. Es importante que practiquen esa secuencia de movimientos de esa manera para que eviten fallar, ya que si disparan y tocan el deslizado sin mover el joystick hacia adelante, el personaje se quedará agachado. O también si en vez de mover la cámara mueven el joystick hacia un lado, el personaje se quedará agachado como me pasó en este caso. Recuerden, para deslizarse hacia los lados deben mover la cámara cuando se deslicen. El joystick siempre se mantiene hacia adelante o ligeramente en diagonal. En los movimientos avanzados vamos a practicar el cambiar de arma mientras nos deslizamos. Lo primero que debemos tener en cuenta es tener activada la opción cambio de arma rápido en configuraciones básicas. Luego practicamos cambiar de arma tocando una y luego la otra cada vez más rápido para hacer memoria muscular de este movimiento. Una vez hayamos aprendido a hacer esto, vamos a agregarlo a los movimientos de deslizado. La secuencia correcta para cambiar de arma mientras nos deslizamos es la siguiente: joystick hacia adelante, presionamos el arma a la que queremos cambiar e inmediatamente presionamos el deslizado. Luego de ello pueden dar un salto con movimiento de cámara o como gusten. Si lo haces al revés, es decir, mueves el joystick hacia adelante, te deslizas y luego tocas el arma a la que quieres cambiar, el personaje no cambiará de arma, solo se deslizará y tendrás que tocar el arma otra vez para cambiarla, lo cual en un enfrentamiento eso te puede perjudicar. Otro movimiento avanzado que podemos realizar es el de recargar el arma mientras nos deslizamos. En este caso vamos a hacer lo contrario a lo que hacemos en el cambio de arma. La secuencia de movimientos para este truco es la siguiente: nos deslizamos, como ya saben, joystick hacia adelante y el botón de deslizado, y tocamos el botón de recargar el arma rápidamente antes de que se acabe el deslizado, como vemos en pantalla. Si lo haces de manera incorrecta, recargando el arma antes de deslizarte, tu personaje se quedará agachado y esto te puede costar la vida en un enfrentamiento.
Luego de que practiques todas las secuencias de movimientos y le agarres la fluidez, te recomiendo practicar contra los bots que te encuentres en partida jugando en modo solitario. Los bots son muy precisos al disparar, así que tu misión es evitar la mayor cantidad de balas posibles con los movimientos y trucos aprendidos para mejorarlos, y así en un enfrentamiento contra un jugador real te salga de manera automática.